Hoy es miércoles 22 de abril. Hay un importante tema que discutir en nuestra entrevista. Estaremos hablando sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en El Salvador, también la violencia que se ejerce sobre ellas. Hablamos también en los núcleos patriarcales y también por parte del Estado. Hay cosas que cuestionar y para eso me acompaña ya Juliana Cano Nieto. Ella es directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Estaremos analizando este importante tema durante los próximos minutos. Antes yo quiero recordarles que ustedes pueden participar de esta entrevista a través de redes sociales en nuestros espacios en @expresatvx y @canaltvx. Ahí hay una pregunta ya publicada para que ustedes participen. Sus interacciones estarán siendo transmitidas en la parte inferior de esta pantalla. La pregunta dice: ¿qué opinan ustedes sobre la despenalización del aborto en aquellos casos en los que la vida de la madre está en riesgo? Ya les he dicho, estaremos transmitiendo esa interacción durante los próximos minutos. Y para conocer de qué estaremos hablando en esta entrevista, yo quiero comentarles sobre el contexto. Amnistía Internacional ha presentado hoy a la Asamblea Legislativa 300.000 firmas solicitando que la ley salvadoreña permita el aborto en aquellos casos en los que la vida de la madre está en riesgo, ha sido violada o existe una malformación del feto. El Salvador, junto a otros 5 países alrededor del mundo, son los únicos que penalizan el aborto en todas sus formas, limitando con ello, según lo han expresado diversos organismos internacionales y nacionales en derechos humanos, la decisión de las mujeres y niñas sobre sus cuerpos. Hoy por eso nos interesa exponer por qué es importante esta demanda en la vida de miles de mujeres salvadoreñas, especialmente de adolescentes jóvenes, quienes representan una de las más altas tasas de embarazo a nivel regional. Por eso me acompaña, ya lo he dicho, Juliana Cano Nieto, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Aquí me da, por supuesto, mucho gusto recibir en Informa TVX. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, Juliana, y queremos conocer lo que está haciendo Amnistía Internacional por acá en El Salvador en su visita. Sabemos que se han presentado 300.000 firmas solicitando a la Asamblea Legislativa derogar por lo menos esta reforma penal que en El Salvador actualmente penaliza en todas sus formas el aborto en El Salvador. Hablemos de eso. ¿Cuáles son los argumentos que Amnistía Internacional tiene para solicitarle al Estado salvadoreño erradicar esta ley penal? Pues como tú sabes, Amnistía Internacional presentó el año pasado un informe en el septiembre de 2014 donde hizo una investigación sobre la situación de mujeres que han sido condenadas por esta ley, ¿no? Pudimos entrevistar a mujeres que aún hoy se encuentran en la cárcel debido a la penalización del aborto. A nosotros nos parece que la penalización del aborto pues termina siendo un crimen contra la mujer. Estas mujeres, por ejemplo, que entrevistamos en 2014 y que yo tuve la oportunidad de visitar en esta ocasión en la cárcel, nos contaron, digamos, la situación, cómo terminaron ellas acusadas por homicidio agravado, que es, digamos, por lo que las acusan cuando suceden estas situaciones. Y es realmente muy triste. Por ejemplo, está el caso de una mujer que llamó al 911 porque empezó a sentir que tenía problemas, digamos, con el embarazo y que algo estaba pasando. Pasó 1 hora sin que 911 llegara nadie, no llegó la policía, no llegó ninguna ambulancia. En esa hora ella sintió que tenía ganas de ir al baño, fue al baño, se desmayó, no supo qué pasó, digamos, después de eso, y cuando llegó la policía simplemente la acusaron de haber matado al feto y se la llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces son situaciones que le están pasando a mujeres aquí en El Salvador. Excelente. Quiero consultarte algo, Juliana, porque en el contexto de este debate sobre la despenalización del aborto en El Salvador, tenemos casos, has hablado de las 17, una de ellas obtuvo el indulto por parte del Estado salvadoreño. Sobre eso me quiero referir en la siguiente pregunta, pero también hay que hablar de otro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado salvadoreño un informe sobre un caso, Manuela, quien murió en prisión luego de padecer complicaciones obstétricas y padecer un cáncer linfático. Ella también tuvo un cambio en su pena, a pesar de haber sido determinado el aborto en un inicio por la ley penal, luego se le cambió a un homicidio agravado, como ha pasado con muchas de esas 17 mujeres presas en nuestro país. La pregunta es la siguiente: la justicia salvadoreña reconoció hace unos meses que hubo fallas procedimentales para determinar el homicidio agravado en el caso de Carmen Guadalupe Vázquez, una mujer que obtuvo el indulto. ¿Este reconocimiento por parte de la justicia salvadoreña le parece a Amnistía Internacional que es un avance para reconocer que sí existen vacíos y fallos de la justicia en este tipo de casos? Claro, es un reconocimiento, pero hay que ir mucho más allá. Digamos, el caso de Guadalupe es uno de muchos.
El caso de Beatriz, que también está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es otro caso donde se muestran, digamos, todas las fallas judiciales que ha habido en todos estos casos. Y estos casos tienen como una cosa común, y es que la investigación se hace de manera inadecuada. No hay pruebas, no hay peritos, no hay pruebas forenses que realmente determinen qué fue lo que pasó, y simplemente estas mujeres terminan en prisión por lo que dijo una persona o dijo la otra. Ni siquiera tienen la posibilidad de defenderse con testigos, porque esas testigas o testigos pueden estar en riesgo de terminar en la cárcel por haberles coadyuvado en esa situación. Es decir, que el problema no es únicamente una ley que condiciona el accionar de los funcionarios para penalizar el aborto en todas sus formas, sino el mismo procedimiento judicial que se lleva a cabo para tratar los casos, Juliana. Por supuesto, digamos, tenemos que ver que hay diferentes problemas, ¿no? Pues claramente la existencia de la ley es el principal problema. Si no existe la ley, por ejemplo, los doctores y las doctoras no tendrían ningún problema en ayudar a una mujer en esta situación. Eso es uno. Lo otro es lo que pasa una vez esta mujer entra al sistema judicial, ¿no? No hay pruebas, no hay testigos, no hay una defensa, porque digamos la Defensoría Pública a veces no hace su trabajo. Entonces también está ese problema, digamos, de parte de la justicia. Y entonces tenemos que tratar de llegarle a todas esas personas que tienen toma de decisión para que cambien la legislación, pero para que también hagan su trabajo cuando están defendiendo a las mujeres ante las cortes. Queda clara esas garantías que deben existir como todo debido proceso judicial, Juliana. Hay un punto, en el mundo hemos dicho 5 países son únicamente los que penalizan el aborto en todas sus formas, el resto ha tratado la situación como un asunto de salud pública, y ese es el tema. ¿Qué exige Amnistía Internacional cuando se habla de despenalizar el aborto en estos casos excepcionales? ¿Qué condiciones debe brindar el sistema de salud público para atender a mujeres que han sido violadas, que tienen una malformación de su feto o en casos en los que su vida está en riesgo? ¿Qué tipo de condiciones exige en materia de salud? Deberían haber protocolos, primero que todo. Digamos, cuando una mujer llega a un hospital, debería enfrentarse a un doctor o una doctora que no la va a denunciar por aborto. Entonces deberían existir unos protocolos donde se le diga a los doctores y a las doctoras: esta es la manera en la que se debe atender a estas mujeres. Por otra parte, se necesitan materias preventivas en términos de educación sexual, ¿no? De métodos anticonceptivos. Todas estas situaciones se pueden evitar si las mujeres entienden, digamos, cómo es su embarazo, qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo tener una salud sexual y reproductiva que sea buena para ellas. Y es importante que eso venga desde el nivel nacional. ¿Sí? Hay muchas cosas que no funcionan a nivel municipal, pero porque necesitan una directiva a nivel nacional. Y nosotros le pedimos precisamente, digamos, al gobierno que en ese aspecto que sí pueda hacer algo, ¿no? Pues el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación puede mandar directivas, ¿no?, a los municipios para que puedan atender a esas mujeres cuando llegan a los hospitales y les puedan brindar esa educación que necesitan. ¿Hay una relación directa entre la falta de educación sexual y reproductiva en el territorio y el aumento de casos de embarazos adolescentes? Juliana, ustedes han diagnosticado que existe esta relación. El Salvador es uno de los países que cuenta con una de las mayores tasas regionales de embarazo adolescente actualmente. No lo hemos investigado a profundidad, digamos, como Amnistía Internacional, pero sí hay investigaciones por parte de otras entidades que trabajan temas de derechos sexuales y reproductivos donde muestran esa correlación. El Salvador es uno de los casos que tú mencionas. Venezuela, por ejemplo, también es otro de los casos donde hay un alto nivel de adolescentes embarazadas, y sí se ve una causalidad entre la falta de educación de salud sexual y reproductiva en el incremento de los embarazos de las niñas y adolescentes. Hablamos que el embarazo vendría a ser la consecuencia en algunos casos en los cuales hay embarazos no deseados. Más bien, el aborto vendría a ser esta consecuencia donde hay embarazos no deseados. La falta de una educación sexual y reproductiva, has dicho, que debe contemplar esto dentro de un programa educativo y de salud pública. Te lo pregunto porque en el pasado hemos tenido experiencias en las que se impulsó ese tipo de iniciativas, pero luego hubo reveses y no se permitió implementar de manera completa, y por lo cual se ha dejado abandonado de alguna manera ese pilar tan importante que debe contemplar una educación sexual y reproductiva integral en El Salvador, por ejemplo. Pues debe contemplar principalmente que además que se haga desde pequeñas, digamos, y eso es una de las cosas que estuvimos discutiendo esta mañana con representantes del gobierno. Es importante que esa educación no se haga ya cuando la gente está como en bachillerato, sino que realmente se haga cuando están más jóvenes para que puedan entender qué es lo que está sucediendo. Eso por un lado. Adicionalmente, se necesita que haya
educadores que sepan educar sobre salud sexual y reproductiva, ¿no? Lo que se le puede enseñar a un niño o una niña sobre estos temas depende mucho de quién está impartiendo esa formación. Entonces debe haber también un entrenamiento hacia los profesores y profesoras en las escuelas y sobre todo en las escuelas públicas porque es responsabilidad del Estado. Bajo un enfoque de derechos humanos, por supuesto. Por supuesto. Juliana, tengo que hacer una pausa. Tengo más preguntas para hacerle. Por ejemplo, sé que se han reunido con autoridades gubernamentales. Quiero saber cuál ha sido la reacción de las autoridades de nuestro país. Hemos dicho que es un tema de salud pública, pero sigue siendo pensado bajo términos electorales este tipo de discusiones. Quiero hablar de eso al volver de la pausa. Nosotros estamos conversando en estos momentos con Juliana Cano Nieto. Ella es directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Juliana Cano Nieto, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, se encuentra conmigo analizando la situación de derechos humanos de las mujeres en El Salvador. Específicamente hay un punto, hablamos de la penalización absoluta del aborto en nuestro país y hablamos cómo esto también de alguna manera está afectando derechos humanos en las mujeres. Juliana, ya hacía usted un análisis preliminar, yo quiero continuar sobre esta entrevista. De fondo, lo que se está pidiendo es una reforma legal que permitiría un avance en el Estado para poder atender casos de problemas obstétricos de las mujeres en El Salvador. ¿Qué han dicho los diputados de esto? ¿Qué ha dicho el presidente de la República? ¿Qué ha dicho la justicia Amnistía Internacional? Hay diferentes posiciones, por supuesto. Yo creo que las personas con quienes nos hemos reunido en general han dicho que están abiertos y abiertas a que haya una discusión sobre los derechos, digamos, que hay en el trasfondo de este tema de derechos sexuales y reproductivos y de despenalización del aborto. Todo el mundo tiene una responsabilidad diferente, ¿no? Entonces la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad de cambiar la ley, el presidente tiene una responsabilidad de, digamos, decirle a sus ministerios que mientras esa ley exista se puedan tomar ciertas medidas para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia y los jueces pues tienen también una responsabilidad importante de investigar adecuadamente estos casos con el debido proceso. Están abiertos, digamos, al cambio. Yo creo que hay una opinión que es un tema importante, que hay mujeres cuyas vidas están en peligro, ¿no? Y cuya libertad se ha quitado por esta posición. Y pues la idea es que podamos trabajar conjuntamente. Yo creo que una de las cosas que ha hecho muy bien Agrupación, el colectivo feminista, es pedirle al Estado que haya una discusión permanente, que haya un espacio en el que pueda haber diálogo, en el que se puedan ver políticas específicas y una mesa de discusión para poder adelantar el tema. Sin embargo, no hay compromisos por instalar ningún tipo de debate por parte del Estado. ¿Ya escucharon ustedes como Amnistía Internacional el establecimiento y un procedimiento para instalar un debate nacional sobre esto? No hay un compromiso específicamente, digamos, para una discusión nacional al respecto, pero hay ideas de cómo mover ese proceso y de poder discutir un poco más alrededor de la creación de una mesa técnica que pueda debatirlo de una forma importante, obviamente dentro de los mecanismos ya existentes. Excelente. Quiero preguntarle, Juliana, porque uno ve las discusiones legislativas y pareciera que no se está tomando en cuenta por ahí un enfoque orientado al derecho humano, sino más bien orientado a un rédito electoral. De hecho, en la última campaña electoral en ningún momento escuchamos propuestas orientadas en una reforma penal de estas características que permite el aborto en casos específicos. Yo quiero saber, respecto al análisis que hace Amnistía Internacional de otras experiencias como Chile, por ejemplo, donde recientemente la presidenta Bachelet ha enviado al Congreso la discusión de una propuesta de despenalización de aborto, ¿qué se ha visto? ¿Qué tipo de cambios hubo para que la presidencia tuviera el coraje de llevar adelante esta discusión y plantear una solución al tema? ¿Qué han visto? Pues yo creo que principalmente en Chile fue mucha de la participación por parte de las organizaciones de derechos humanos que permitieron poner el tema de derechos en la mesa, ¿no? Eso creo que ha sido uno de los grandes logros de la sociedad civil, digamos, en Chile, de poder hablar sobre esto en términos de lo que tú decías anteriormente, de derecho a la salud, de derecho a la información, de derecho a decidir, ¿no? De las mujeres sobre su cuerpo. Y eso es una cosa que realmente ha servido mucho para que los diputados y las diputadas, digamos, en Chile empiecen a ver este tema como algo que le interesa a las mujeres desde una perspectiva de derechos, y eso ha sido uno de los grandes logros. Ha habido muchas manifestaciones, ha habido mucha conversación también por parte de la sociedad civil con el Estado, y un Estado que ha querido escuchar,
¿no? Desde todos los ámbitos, que también es importante, ¿no? No solamente quién habla, sino quién está escuchando. Identifican entonces en la fuerza social un importante estímulo para que el gobierno pueda atender ese tipo de sugerencias. Es decir, el papel de la sociedad civil es fundamental, es lo que dice. Es fundamental. Cuando estamos hablando de cambiar una ley, estamos hablando de diputados, estamos hablando de votos, estamos hablando de gente que tiene un derecho a participar. Y ese derecho a participar, la manera para hacerlo es a través de llegarle a los diputados y a las diputadas sobre lo que queremos cambiar. Ahora, Juliana, hay un punto. Si bien recientemente, hace un par de años, UDOP reflejó, y UDOP es el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana en El Salvador, y ha dicho que la mayoría del país, alrededor de un 53%, estaba de acuerdo con despenalizar el aborto cuando la vida de la madre esté en riesgo. Sin embargo, tenemos otro porcentaje de la población que habla qué pasa con el derecho del no nacido respecto a esta situación. Hay una jerarquía de derechos ante un caso en el que la vida de la madre está en riesgo, pero está alguien por nacer. ¿Cómo se aborda esa situación desde el enfoque de Amnistía Internacional? Pues nosotros consideramos que realmente pues no podemos decir que hay un derecho que está más por encima del otro, ¿no? Digamos, todos los derechos son iguales. Lo que es importante ver en ese contexto específico es que estamos hablando del derecho a la salud y que estamos hablando de lo que puede llegarle a pasar a una mujer, no solamente, digamos, por salud, sino también, digamos, mujeres que han sufrido violaciones, ¿no? Hijos que pues no querían porque fueron víctimas de violencia sexual. Y en esos casos nos parece importante que, digamos, el derecho de las mujeres a poder decidir, digamos, sobre su cuerpo es muy importante. Y eso es algo que debe ser respetado por el Estado, precisamente porque el Estado garantiza, digamos, derechos. Claro, puede haber personas que no estén de acuerdo con ello, y te voy a dar un caso que es muy, muy específico. Una de las mujeres con las que estábamos hablando en prisión sufrió esto, ¿no? Entonces terminó 30 años de cárcel. Una mujer muy religiosa, muy creyente, digamos, realmente, ¿no? Creyendo en Dios y en su situación, y me dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con el aborto, ¿sí? Personalmente, pero creo que es un derecho de las mujeres. Muy bien. ¿Sí? Yo creo que eso lo resume. Muy bien. Es decir, devolver a la mujer, si se quiere pensar en esos términos, porque recordemos que antes del 1998 en El Salvador la penalización no era absoluta en todos los casos que se presentaba un aborto. ¿Es eso la intención, devolver a la mujer su capacidad de decidir sobre su cuerpo en ese tipo de casos? Sí, Juliana. esa es, digamos, a lo que apunta Amnistía, pero además es lo que estamos apoyando a las organizaciones sociales de acá. Excelente. Juliana, yo quiero ir a un punto y tengo que ir cerrando esta entrevista. Hay un círculo que pareciera vicioso en El Salvador: embarazos adolescentes, relaciones patriarcales, contextos de pobreza y violencia en El Salvador, y la poca salida que da el Estado ante una situación en la que la vida de la mujer está en riesgo ante un embarazo no deseado. Digamos, ¿en qué momento se rompe un círculo donde la relación patriarcal, una lógica machista, también se impone, en muchos casos en abusos a menores de edad? ¿Qué piensa Amnistía de ese tipo de cosas? Pues claramente, digamos, hay contextos como los que tú mencionas, que es lo que ocasiona que las mujeres estén en esta situación. Y lo más importante es ver eso, que las mujeres en situación de pobreza son las que están más susceptibles a que les ocurra esto. Las mujeres con quienes nos hemos reunido en prisión no son mujeres que tienen dinero. Las mujeres que tienen dinero pueden ir a una clínica privada, pueden salir del país, obtener un aborto y no les pasa nada. Son las mujeres pobres de El Salvador que están en esta situación, y son a ellas a quienes hay que garantizarles sus derechos. En dado caso, es una situación multidimensional. Hay que tener diversas causas para poder velar por el derecho integral de las mujeres en El Salvador. Claro, eso muestra, si son mujeres pobres quienes están sufriendo esto, hay que mirar eso. Están en contextos de violencia, son mujeres que viven en lugares donde hay más niveles de violencia, donde hay más niveles de violencia contra las mujeres. Entonces son todos estos contextos socioeconómicos que también el Estado debe hacer algo por él. Me gustaría que me comentara qué tipo de acciones seguirá impulsando Amnistía Internacional. Sé que le quedan algunas horas aún en El Salvador. ¿Seguirán teniendo reuniones, visitas con mujeres en cárcel? ¿Qué tipo de actividades realizarán? Seguiremos teniendo reuniones con personas del Estado. Vamos a acompañar también a 200 activistas que vienen a Suchitoto mañana de Honduras, Nicaragua, Guatemala, para hablar sobre el tema de mi cuerpo y mis derechos. Y por supuesto, después de nuestra visita continuaremos apoyando a Agrupación, a Colectiva Feminista, a todas las organizaciones aquí que están trabajando por la despenalización.
Excelente. Juliana Cano Nieto, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Ha sido un gusto tenerla en este espacio de entrevista, conocer la perspectiva, la visión de una organización por la defensa de los derechos humanos como lo es Amnistía en este tema que usted lo ha relatado, sigue teniendo afectaciones en los derechos de las mujeres. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias a ustedes también que han estado pendientes de esta entrevista. Quiero recordarles que viene en repetición hoy a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. Ha sido un gusto, ya volvemos.